Los Anunnaki tenían bases alrededor del mundo, pero principalmente en Medio Oriente, Líbano, Israel, Egipto, Irak, también en India y en Sudáfrica. Hay muchos artefactos que aún existen en Irak, pero no están autorizados a ser vistos. Como se puede esperar, gran parte de los artefactos se encuentran en un museo en Bagdad, y un supuesto agente dijo que su existencia se llevó a cabo allí, hasta principios de la década del 2000, porque con la invasión de Irak en 2003, el museo en Bagdad donde gran parte de estas reliquias antiguas y tablillas de arcilla fueron almacenadas, luego fue saqueado de casi todos sus contenidos. Mientras que algunas de las reliquias fueron sin duda tomadas por los saqueadores que saquean todo lo que podrían tener en sus manos, también gran parte de ellos parecían haber sido llevados por una presencia militar organizada. Los restauradores del museo fueron responsables de algunos de estos que eran esencialmente de operaciones de salvamento de otras reliquias. Sin embargo, desaparecieron por completo todas las tablillas de arcilla que tenían información sobre la salud, que se remonta a miles y miles de años. Algunos teóricos de la conspiración dicen que esta información desapareció a propósito, y por una razón. Es posible que estos artefactos desaparecidos pueden haber contenido información con respecto a los orígenes de los seres humanos en la Tierra. Muchas personas también han notado como muchas de las antiguas reliquias de Mesopotamia y las deidades son casi idénticas a las otras civilizaciones antiguas a pesar de no tener contacto conocido entre sí. ¿Sería esto debido a que la mayoría de las historias de la creación, de hecho, los nacimientos de la mayoría de las religiones, se remontan a una fuente Anunnaki? La historia de los artefactos desaparecidos es una historia interesante que puede presentarse en un video en el futuro, pero por ahora debemos seguir adelante, ya que hay mucha información para ser considerada, como la de descubrir los secretos de la historia de la humanidad. Los seres humanos no solo fueron creados por Dios. De hecho, también son genéticamente, simbólica y literalmente, relacionados con unas pocas civilizaciones del planeta. Unos son particularmente conocidos en la Tierra como los Anunnakis. Si crees que los humanos evolucionaron únicamente desde los simios, ¿porque entonces hay todavía simios en la Tierra? Nuestra historia de la vida humana en la Tierra a menudo es contada como mitos de creación de los planetas en el cielo. Pero estos mitos se basaban en hechos. Esta es la razón por la cual en todo el mundo vemos los mismos cuentos de cómo un Dios ayudó a la humanidad durante su creación de los seres humanos, trayendo conocimiento a todas las culturas. Cada cultura tiene su propia historia de creación de los dioses y diosas, en los barcos que vinieron de los cielos, a menudo usando máscaras o extrañas ropas, y poseían sorprendentes habilidades. También compartían ilustraciones similares, música y tecnología, debido a la intervención extraterrestre en Lemuria, Atlántida, Sumeria y Egipto. Mucho de lo que les atribuimos a los Anunnakis no fue solamente realizado por ellos. Por ejemplo, a pesar de que los Anunnakis fueron limitados en sus habilidades, aún se les dio crédito de hacer cosas que fueron realizadas por otras razas exóticas de extraterrestres, pero como los seres humanos vieron a los Anunnaki como dioses y diosas, les transfirieron el crédito a los Anunnakis, porque eran los más tangibles, y se podían ver y podían hacerse una imagen de ellos. Nuestras conexiones extraterrestres pueden ser de gran valor para examinar nuestro pasado en este particular camino, porque cuando recordamos cuál es el motivo por el que continuamos repitiendo los patrones sin entenderlos, entonces podemos ser más nosotros mismos, en un camino que esté libre del viejo equipaje, y que podamos tener un claro conocimiento de nosotros mismos, y crear lo que queremos tener para nuestro futuro. Si quieren saber cómo lucían los Anunnakis, una forma fácil es ver el círculo de cultivo que apareció en el 2001, en Hampshire, llamada la primera cara de Chilbolton. Y dicen algunas personas que se menciona el nombre Anunnaki, y en lo profundo de ellas, algo nos trae un recuerdo de la Tierra y Marte, y a menudo hay miedo, ira, dolor y confusión sobre el pueblo Anunnaki.
La gente parece querer culparlos por todos los problemas de la Tierra. Algunos recuerdan ser parte de su familia para mejor o peor, y otros no quieren escuchar nada sobre ellos, porque les hacen sentir sentimientos que preferían evitar o negar. Hay personas que piensan que todos los Anunnaki son reptiles malvados, que han estado luchando por el control de la Tierra durante el último medio millón de años, y que ellos nos disparan a todos mientras nosotros nos sentamos aquí como peones indefensos. Mucho de lo que hemos aprendido sobre los Anunnakis fue a través de la mala prensa debido a traducciones incorrectas. Hubo diferentes facciones de Anunnakis. Habían extraterrestres que estaban impresos en las rocas. Los Anunnakis son arquetipos simbólicos y míticos. Esto es también para que cada uno pueda sentir una cierta identificación personal con uno o más de ellos. Este es un muy interesante fenómeno para investigar, del por qué las personas sienten una reacción frente a los Anunnakis, y es una gran clave que nuestros sentimientos personales y recuerdos sobre los Anunnakis todavía influyen en nosotros hoy en día. El evento más importante tuvo lugar cuando los Anunnakis gobernaban la Tierra, y el hombre se rebeló contra la esclavitud, exigió soberanía y la recibió. Al principio, cuando la fuente creaba almas para poder reflejarse a sí misma en los seres, esto fue manifestado más tarde en la constelación de Lira, y estos fueron los primeros dioses creadores, el Consejo de los 12 y los Elohim, que sabían cómo crear materia a partir de la luz, crear los planetas y las estrellas del universo, formas de vida para ellos, y finalmente para otros. La vida física de Lira duró aproximadamente 1000 años, sin embargo, su vida útil disminuyó, entonces buscaron en algo que les permitiría vivir vidas más largas, para poder experimentar la maravilla y el milagro de la existencia. Encontraron que el oro no solo aumentó su longevidad, sino que proporcionó una superconductividad, que le dio la capacidad de ser muy telepáticos y la experiencia de la multidimensionalidad. Muchos miles de años pasaron, y los seres de Lira se extendieron por el cosmos y crearon nuevas civilizaciones. Algunos fueron a Vega, otros a las Pléyades, y otros a Sirius, pero todos sabían de sus raíces en Lira y Sirius, y que eran dioses creadores, y en este punto también conocidos como los vigilantes. La búsqueda del oro, para mantener su longevidad, su búsqueda continuó porque desafortunadamente, la fuente de esta sustancia mágica, no fue para siempre perdurable. Su planeta fue destruido, y sus vidas estaban condenadas y tenían que encontrar otra forma de vivir en otro lado. Hace aproximadamente 4.6 billones de años en nuestro sistema solar, existió Mercurio, Venus, Marte, sin lunas. Y un cuarto planeta más grande que la Tierra con muchas lunas, incluyendo un más grande llamado Júpiter, y Saturno sin anillos, Urano, Neptuno y Plutón, que era un satélite de Saturno. Hace 4.000 millones de años, otro planeta entra en nuestro sistema solar todavía en formación. Este planeta tenía sus propias lunas, y llegó aproximadamente en la misma órbita que el cuarto planeta llamado Maldek, el que existía más allá de Marte. Marte era entonces el tercer planeta. Las lunas de este planeta impactaron con Maldek, destrozándolo, y se convirtieron en el cinturón de asteroides. El remanente del impacto, a medida que se enfría, es movido a una órbita más apretada alrededor del Sol, y se convirtió en la Tierra. Este otro planeta fue responsable de destrozar la gravitación de la Luna, y esto causó la formación de los anillos de Saturno, ya que gira alrededor del Sol con su eje muy inclinado. Esto causó que Plutón se liberara de Saturno y entrara en su propia órbita. Este planeta, por supuesto, que causó estragos, era Nibiru, en realidad es nuestro 10º planeta. Se establecieron bases en las lunas de Marte, Phobos y Deimos. Phobos y Deimos son remanentes de ese impacto original, que creó el cinturón de asteroides. Estas lunas se han utilizado para bases de minerales y agua. El grupo de seres que se originó en Lira, más tarde se separó y evolucionó hacia Vega, Sirio y Pléyades, también conocidos como los Anunnakis. Este grupo particular es atribuido a tener su propio satélite en su planeta, que parcialmente es artificial, y fue considerado como Nibiru. Sin embargo, Nibiru no es realmente el hogar de los Anunnakis, sino que fue Sirius. Nibiru fue hecho por lo que llamaríamos piratas espaciales,
que imitaban a otros seres, y a veces a algunos seres de algún planeta se unían a ellos, incluyendo los Anunnakis. La historia de los Anunnakis ha sido mezclada con estos piratas a través del tiempo, así que algunos ven a los Anunnakis siendo solo malvados. El nombre Anunnaki puede significar muchas cosas diferentes. Es rico en significados, y según una antigua transcripción acadia por el sumerio, Anuna y los Anuna eran los dioses más poderosos, y vivían con Anu en el cielo, o los que descendieron del cielo. Naki significa limpio, lo que significa que estamos limpios. Ki también significa tierra, así que estamos aquí en la tierra, y el cielo está en la tierra. Quien está en la tierra, estamos destinados como una unidad colectiva de la fuente. Ellos eran altos y gigantes. En hebreo, la palabra gigante significa Aniki. También han sido llamados nórdicos o rubios, a pesar de que no todos ellos tenían cabello rubio y ojos azules. Es fácil ver sus raíces liranas y sirianas en su apariencia, que también brillaba con un color dorado. Su símbolo es el disco alado, que no solo representa sus naves estelares, sino que también es un símbolo de la capacidad del espíritu para volar libre, mientras se recuerda que es una sabia fuente divina. Estos Anunnakis fueron llamados más tarde, los Elohim y Nefilim, los que descendieron. En Génesis 6:4 está escrito que el Señor dijo que, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, que los días permitidos sean 120 años. Más tarde, también aparecieron los Nefilim en la tierra, cuando los seres divinos cohabitaron con las hijas de los hombres que les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de la antigüedad. Algunos piensan que los Nefilim eran dioses pecaminosos, que cayeron en desgracia y llegaron en sus naves espaciales. Esto también se puede ver como la caída simbólica, que tienen que ver con la reducción de la frecuencia de uno mismo, desde el espíritu a la materia física, que es más lenta y más densa. También significa olvidarse de la verdadera fuente. Como las formas de vida eligen venir a la Tierra, su vibración atraviesa cambios para que sean más compatibles con la frecuencia de la Tierra, ahora su nuevo hogar. Estos extraterrestres, literalmente bajaron del espacio, pero las almas que eligen encarnar en la Tierra también tuvieron que cambiar sus frecuencias vibratorias, y Enlil fue el primero en venir a la Tierra, y estaba allí, incluso antes de que la humanidad fuera creada. Estos primeros sumerios en la humanidad fueron llamados las personas de cabeza negra. Stephanie Dalley, autora y traductora en sus libros, Mitos de Mesopotamia, Creación del Diluvio, Gilgamesh, explica la historia del cosmos y los Anunnakis. Los Anunnakis como dioses creadores, y el elemento clave, involucra la posesión de las tablillas del destino, en la propia traducción de Dalley. Uno de los relatos más representativos de la religión mesopotámica, es el Enuma Elis, poema redactado en lengua acadia, y escrito en caracteres cuneiformes sobre varias tablillas de barro, que fue descubierto en la biblioteca de Asurbanipal, ubicado en la antigua ciudad de Nínive, parte de la ciudad de Mosul en Irak. Si bien existen secciones del poema que son ilegibles, se ha llegado a traducir la mayor parte del texto, a partir de las tablillas halladas en Mosul y de las copias de las mismas encontradas en templos y otros centros arqueológicos de la región. De acuerdo a la narración épica del Enuma Elis, Tiamat es una deidad del océano y del caos primordial, que al unirse con Apsu, entidad que representa las aguas dulces, engendra a los primeros dioses cuando ambos mezclaron sus aguas. Sin embargo, la constante actividad de los jóvenes dioses perturba tanto a Tiamat y a Apsu, que este último decide intentar persuadir a su consorte para destruirlos. Indignada y llena de dolor, Tiamat cuestiona el tener que destruir a aquellos que ambos habían engendrado, y decide que lo mejor es esperar con benignidad. Entretanto, Ea, el dios omnisciente, les cuenta a sus hermanos lo que él había discernido, e idea un plan para acabar con Apsu, haciéndolo dormir profundamente con un encantamiento sobre las aguas de Apsu. Después de esto, Ea dio muerte a Apsu, y se apoderó de su cámara, en la cual nacería Marduk, el dios más poderoso del panteón babilónico. Tras enterarse de la muerte de su esposo,
Tiamat se enfurece y decide hacer guerra contra los dioses, engendrando huestes de monstruos espantosos para asistirla en la batalla. Conocedores de las intenciones de Tiamat, los dioses deciden enviar a un emisario, el dios Anu, para que intente pacificar a Tiamat y evitar el conflicto. Anu acepta, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, se acobardó y regresó con los demás dioses, quienes se estremecieron al pensar que ningún dios podía derrotar a Tiamat. Es entonces cuando el dios heroico Marduk decide enfrentarse a ella y evitar el funesto destino que a todos les aguardaba. Equipado con un arco que él mismo hizo, su maza, el relámpago, una red para envolver a Tiamat con los 4 vientos del sur, norte, este y oeste, con 7 terribles vientos, y con la poderosa tromba, Marduk marchó hacia el combate. Muerta Tiamat, Marduk separó su cuerpo en 2, con una de sus mitades formó el firmamento y todo lo que está en el cielo, y con la otra mitad hizo la tierra y las aguas del océano. Es así como del caos que representa Tiamat nace el orden, cristalizado en los nuevos dioses, los cuales le darían forma a la tierra y a los cielos a partir de los restos de su progenitora. A pesar de que en el poema Tiamat engendra a dragones y serpientes gigantes, su identificación como un dragón es incierta. Si bien en algunas fuentes su aspecto es como la de un inmenso dragón marino, en otras su aspecto es el de un monstruo alado con fauces y zarpas de león, y patas traseras de águila, y en otras su aspecto es el de un dragón o una serpiente gigante provista de patas delanteras. Evidentemente, el concepto sobre el aspecto de Tiamat es tan variado como las distintas versiones que existen sobre el mito de la creación en la religión mesopotámica, la cual comprende a las religiones de las civilizaciones sumeria, asiria, acadia y babilónica. Lo que siguió en la epopeya es una guerra creada por acusaciones y conspiraciones de ida y vuelta, entre las fuerzas de Asur, su hijo Anu, su hijo Ea, y su hijo Marduk contra Tiamat. Los dioses se regocijan y hacen de Marduk su líder. Marduk retiró las tablillas del destino, y se convirtió en el rey de todo el universo. Recordemos eso, porque estamos hablando de extraterrestres de forma simbólica y literal, no de la fuente. Algunos de estos seres fueron muy sabios y sabían cómo transformar la energía y la luz, y modificarlos de un estado a otro. Básicamente, los Anunnakis que vinieron a la Tierra no eran terriblemente diferentes de cómo estamos hoy en términos de desarrollo científico. Según el Enuma Elis, la idea se le ocurrió a Marduk, que podían crear un ser que podría extraer oro para ellos, y luego los dioses podrían tomarlo con calma. Utilizaron el ADN del rey asesinado, y lo combinaron con un humanoide de la Tierra. Después de muchos y diversos experimentos, crearon otras razas y también tuvieron muchos fracasos horribles. Crearon un ser híbrido llamado Adán, el que evolucionó al ser humano moderno. Está escrito que creó a la humanidad desde su sangre, impuso el trabajo de los dioses en el hombre, y liberó a los dioses de ello. Cuando Ea, Enki, el sabio, había creado a la humanidad, impuso los trabajos de los dioses en ellos. Esa escritura es imposible de describir. Tanto en el Enuma Elis y en el Atrasis, la razón para crear al hombre es la misma: aliviar a los dioses de la dureza del trabajo. ¿Porque hay diferentes versiones de la historia de la creación? Es más especulativo que concretamente conocido, pero nosotros podemos suponer que un par de razones podría ser la época en que las épicas eran escritas por quien estaba en el poder en ese momento, y quien quería alabar a un dios sobre otro dios. En realidad, el nombre humano se remonta a Enki, también conocido como Ea. Kiu es una transliteración del antiguo sumerio. Ea, su padre fue Anu, y la esposa oficial Antu. Tenían un hijo llamado Enlil. Kiu era también Horus. Pero, ¿qué hay de la tierra y el señor de la tierra? Enki es el señor de la tierra. El símbolo clave era la luna creciente con un barbudo viejo, rodeado de agua que fluye. La luna creciente se relaciona a la ciencia que mide los océanos y las mareas, y era la especialidad de Enki. En años posteriores, la luna creciente desarrolló otra asociación. En otra antigua mitología, Enki se conoce como Anes. Los Anunnakis, que algunos los llaman Nefilim, más tarde procrearon con seres que estaban en la tierra en ese momento. Las almas de aquellos que se hicieron humanos
vinieron a la Tierra por su propia voluntad, a experimentar varias experiencias físicas. Otras civilizaciones extraterrestres después contribuyeron con su propia entrada en el ADN humano, y crearon muchas razas de humanos y otras criaturas, un par de las cuales fueron los dinosaurios. Sin embargo, a estos híbridos les faltó el enlace para evolucionar. Nuestra evolución ayudó a los Anunnakis en las minas de oro, parece bastante obvio hasta el momento. Los Anunnakis eran patrones creadores de los arquetipos, y una parte de la plantilla para la vida humana en la Tierra. En todas las culturas de la Tierra la misma historia de estos dioses se repite con diferentes nombres, depende de dónde se encuentren, de cuáles fueron sus regalos a la humanidad, sus fallas y sus características, sus armas, sus batallas, y los resultados de tales guerras se registran en la literatura, arte ritual, tradición oral y religión. La astrología es una de las principales ciencias que trajeron a la Tierra. Y cada dios principal, o cada diosa, tenía su propia constelación. Los Anunnaki le dieron conocimiento a los humanos, de cómo ser humanos, de cómo cuidarse, le dieron directrices y reglas para una vida adecuada. Sin embargo, a veces también fueron manipuladores, y mientras que la gente no molestara a los dioses, estarían a salvo. Después de algún tiempo, los humanos evolucionaron, y comenzaron a cuestionar su propósito y su futuro, y entonces se rebelaron ante sus creadores, los Anunnakis. Los humanos querían tener el néctar de los dioses para ellos mismos. ¿Por qué no deberían ellos ser capaces de tener su libre voluntad de vivir como quisieran? O tener poder y riqueza o lo que sea. Sintieron que eso le faltaba, y luego fue triste darse cuenta que no eran como los dioses. En los primeros poemas épicos de Enkidu y Gilgamesh, donde querían ser desesperadamente divinos y tener vida eterna, solo para descubrir que su lado mortal ganó. Él también descubrirá más sobre la inundación y los Anunnakis de la epopeya de Gilgamesh. Los Anunnakis discutieron las posibles consecuencias de compartir el proceso de la alquimia del oro con los humanos. Enki estaba a favor de dejar a los humanos ser libres e iguales a ellos. Los otros Anunnakis estaban enojados por la mezcla de las dos formas de vida, y las continuas quejas que los humanos dirigían a los Anunnakis. Uno de los líderes Anunnakis, que no tenía paciencia hacia los humanos, era Enlil, príncipe del cielo y la tierra. Estaba a cargo del espacio aéreo, y era el jefe de los dioses. Enki y Enlil eran medio hermanos a través del mismo padre Anu, líder de este grupo Anunnaki. También tuvieron que lidiar con Marduk, de los hijos de Ea, el mayor rey de los dioses en los últimos años. El símbolo de la luna creciente es asociado con Nana, y el hijo de Enlil, que se hizo conocido como Ala. El símbolo con la estrella que se usa en el Islam, está directamente relacionado con el lado de la familia de Enlil. Esta es la prueba de la batalla por el poder, de los dos bandos de los Anunnaki. Los de Enki contra los de Enlil. Hubo una terrible guerra nuclear entre los Anunnakis, en el Sinaí, y en la Gran Pirámide, por el control de la región. Ningusak actuó como un mediador y trajo a los dos lados un acuerdo de paz. Pero de hecho hubo muchos más campamentos que evolucionaron a partir de linajes de Enki y Enlil. Los Anunnakis tenían dos facciones peleándose entre sí, por el destino de la humanidad. Esto fue codificado en los libros. El Jardín del Edén, una metáfora genética y un lugar literal. Enlil no quería que los seres humanos fueran iguales a ellos. Enki estaba a favor de permitir que los seres humanos se autogobernaran con respeto e igualdad, con el fin de garantizar que los humanos podrían a lo largo del tiempo dar beneficios a su ascendencia. Enki, la serpiente de la sabiduría y la curación, sugirió a aquellos que llegaron a ser llamados Adán y Eva, de comer del árbol de la vida, de la sabiduría y el conocimiento. Los humanos habrían vivido mucho tiempo, pero no había sido el más sabio, ni hubieran alcanzado su propia evolución intelectual y espiritual, donde se darían cuenta de que están en igualdad con los dioses que los crearon, como nuevos humanos en virtud de su ADN. Este truco enfureció a Enlil, que desde ese punto hacia adelante, estaba furioso de que los humanos se aparearan con los Anunnakis. Enlil quería castigar a la humanidad. Las civilizaciones y religiones fueron creadas por Enki y Enlil. Más tarde, Egipto, por ejemplo, fue desarrollado por Enki y su linaje. Las áreas del Sinaí,
Jerusalén, Sumeria, India y más, lucharon por las dos familias de Enki y Enlil, cambiando de manos hacia adelante y hacia atrás a través de diferentes guerras piramidales. En la batalla, Horus luchó por Ra, contra Set. Fue el primero que utilizó humanos en una guerra con armas, y esto comenzó con la humanidad de las guerras que luchó contra sí mismo. La batalla entre Egipto e Israel va camino de regreso, y fue debido al control y la confusión puesta en marcha por muchos de estos factores. Extraterrestres, ángeles, humanos mixtos, mensajes de control y miedo, entre adoración entre las familias de Enki y Enlil. El hundimiento final de la Atlántida se debió a eventos astronómicos combinados con esos humanos y Anunnakis, experimentando con la tecnología de sonido. No planeaba destruir el lugar, simplemente se calculó mal la última gran inundación, aproximadamente hace 13.000 años. Hace tiempo se convirtió en una leyenda, cuando Enki se fue contra los otros Anunnakis, y salvó a los humanos. Cuando este accidente ocurrió, la primera inundación estaba en Lemuria, y luego hubo otros en la Atlántida. Enki forzó a Enlil a salvar a los humanos tantos como pudiera. Enki se sintió completamente asqueado y decepcionado por el feroz control que Enlil quiso tener sobre la tierra durante el éxodo. Moisés, confundido acerca de quién era que habló con él en la montaña, 10 mandamientos fueron supuestamente dictados a Moisés, y él los anotó después que él le enseñó el alfabeto hebreo, y el idioma que Moisés luego le enseñaría a su gente. La gente ha notado alguna vez, como en este punto en la Biblia de Onai, ya no es mencionado Jehová, Yahvé, y sin embargo, todos piensan que son el mismo Dios. ¿Quién es Jehová? Jehová fue un agente de Enlil. Después del éxodo, los otros Anunnakis se fueron. Su influencia terrenal y sus secretos de la transformación del oro, la poderosa sustancia que permitió su longevidad y habilidades espirituales, también ha desaparecido. Su conocimiento sobre la vida estaba en manos de muy pocos, que comenzaron a abusar de él, y se volvió codicioso. En un tiempo los humanos que recordaron, murieron o desaparecieron, y se perdieron un montón de conocimientos. Sin embargo, la gente sigue tratando de capturar esa esencia especial del oro, en la forma de estatuas y otros artículos similares, creyendo erróneamente que el poder equiparado a la violencia, la destrucción y el acaparamiento de la riqueza, era su clave para su inmortalidad que los haría ser un dios. El oro en polvo tiene beneficios y propiedades, pero el oro real está dentro, recordándose a sí mismo y conectándose a la fuente. Esto es realmente lo que Enki tenía y trató de infundir en las personas. Los Anunnakis dejaron la Tierra en cierto sentido, pero no sin crear contrapartes o aspectos de ellos mismos, que reencarnarían como humanos para compartir la experiencia humana con ellos. Algunos de ellos continúan el linaje a través del rey David y Jesús. Algunas de estas contrapartes o aspectos tienen tercamente pegado a lo que presumen era Enlil y la agenda de Marduk para controlar la Tierra para sus propios fines, manteniendo a los humanos más temerosos y dependientes, ignorantes, y otros continúan compartiendo la sabiduría antigua de otros Anunnakis, animando a la humanidad a recordar su fuente a la que pueden acceder desde adentro, desde su esencia individual y colectiva, recuerdos espirituales, para romper antiguos y falsos lazos de esclavitud, miedo e ignorancia, y reclamar lo que es sentir legítimamente suyo. De cualquier manera, la confusa batalla caótica continúa, y no tiene que ser así. Si estás buscando un salvador, encuéntrate a ti mismo. Y si los Anunnakis todavía están aquí, estaremos jugando viejos dramas y guerras. O podremos estar para saludarlos como iguales. Incluso quiero que estén aquí. Es posible que estos viejos Anunnakis regresaran a la Tierra. Y entonces seríamos como ellos una vez fueron. Suscríbete para más vídeos. Hasta la próxima.